Pero en este caso vamos a recibir al presidente del Consejo de Educación, el profesor Müller, Martín Müller. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Siempre queremos dejar de hablar de los temas de la contingencia, no hablar de los paros ni de los problemas urgentes. Y bueno, la agenda nos lleva siempre a hablar más o menos. Totalmente, tal cual. Pero vamos también a charlar un ratito sobre algunas otras cuestiones que hacen en la educación, por supuesto, que son tan importantes como esta. Pero debo consultarle, naturalmente, Lógico. en forma inicial, ¿qué es lo que puede pasar con el dictado de clases? Bueno, hasta el momento, en primer lugar, creo que hay que transmitir la misma tranquilidad que se está transmitiendo desde cualquiera de los entes oficiales. Esa es la información que uno considera fidedigna, porque ahí están los especialistas, ahí es donde debemos recurrir a los fines de tomar decisiones que pueden afectar la vida cotidiana de la gente. En función de eso, nosotros hoy no tenemos directivas respecto a discontinuar las clases, a suspender actividades en las escuelas, justamente por lo que señalabas antes, porque aún no hay comprobación de la circulación de este virus, del COVID-19. Por lo tanto, uno se atiene a seguir haciendo una difusión ordenada de las medidas que nos transmite tanto el Ministerio de Educación de la Nación, que son parte también de la difusión del Ministerio de Salud Nacional, como del protocolo que ha establecido también el Ministerio de la Provincia. Hoy emitimos una resolución que se atiene a sostener eso, digamos, a reforzar las medidas de higiene y seguridad dentro de los establecimientos y a ser muy estrictos en el cumplimiento de la cuarentena en los casos que sea necesario. Recién señalábamos ahí en una de las noticias que el Colegio del Huerto, por ejemplo, no estaba desarrollando actividades hoy, y hay muchas escuelas que no están desarrollando actividades o han cerrado las puertas o están desinfectando por estas horas. No, establecimientos públicos, ninguno en la provincia, algunos casos puntuales de establecimientos privados que dentro de lo que se les permite, pueden solicitar vía su autoridad jerárquica algún día para desinfección por algún motivo en particular, que los hay por diferentes de esos motivos, pero no hay suspensión de clase y eso es importante que se difunda para no generar una paranoia, sobre todo en los padres de aquellas escuelas donde se producen esas situaciones. ¿Y en qué casos una escuela puede definir si cierra las puertas o si deja de dar clases? No, en este momento tiene que tener la autorización de una autoridad superior. Por darte un ejemplo, la situación que ocurrió ayer en Oro Verde, a partir de lo que pasó en la universidad, se generó una cierta psicosis alrededor de la situación, se solicitó el cierre, no había ningún argumento o motivo para hacerlo y hoy tuvieron clases con normalidad. Nosotros, en ese sentido, repito, queremos llevar tranquilidad. Obviamente uno está minuto a minuto siguiendo las novedades y lo que nos ha transmitido el Ministro de Educación de la Nación es que justamente va a ser el comité de especialistas que está permanentemente monitoreando la situación, quien dé instrucciones para que, como salió en el decreto que recién fue emitido, sea el Ministro de Educación quien decida no solo la posibilidad de la suspensión de clases en las escuelas, sino también mecanismos alternativos para justamente la continuidad de las actividades pedagógicas. ¿Y eso qué sería a través de internet? Claro, ir preparando. Nosotros, por cualquier contingencia, ya estamos trabajando con las direcciones de nivel para ir preparando, como ocurrió quizá en algún momento también con el fenómeno de la gripe A, recuerdo. Preparando un formato virtual, o de materiales para trabajar en los hogares que justamente y evite o prevenga en caso de que tengamos que continuar las clases, las actividades, cualquier cuestión que ocurra, que uno obviamente está atento porque hoy estamos diciendo eso, no sabemos cuáles van a ser las decisiones que se tomen en los próximos días. O sea, hoy por hoy no está decidido ni se descarta no sé si decir se descarta la suspensión de las clases. Hoy por sí, ahora no. Yo creo que mañana en la reunión que tengamos en el Consejo Federal, por lo que uno percibe, tampoco se va a anunciar eso, porque digamos va a ser mañana y las directivas de hoy no han dicho otra cosa al respecto. Seguramente lo que fortalezcamos es eso, un criterio común respecto a qué trabajo tenemos que ir haciendo de prevención en caso de que haya que suspender en los próximos días para que
no se genere un desorden en la continuidad pedagógica de los alumnos. ¿Y a los chicos les están explicando que en las escuelas hay alguna instrucción sobre que los maestros tengan que hablarles del coronavirus, contarles? No, básicamente tiene que ver con hacer una difusión de las medidas que tienen que llevarse adelante también en el hogar, fortalecer esta información que es bastante sintética, o sea, no hay mucho por hacer, no estamos hablando de una enfermedad extraña, en caso de que llegue, de que se agrave la situación, las medidas son las mismas que para otros tipos de enfermedades de este tipo, respiratorias, ventilación, higiene de manos, y eso es importante, aprovechar el espacio de la escuela para justamente los niños y niñas generalmente son buenos transmisores en el hogar de estas medidas de higiene. Por eso mismo le preguntaba. El otro tema que nos ocupa es el del paro, ¿no? Estamos transitando la primera de las 2 jornadas de paro de esta semana dispuestos por ACMER. Ayer contábamos que la semana que viene también habrá medidas de fuerza. El gremio dice, el gobierno no nos hizo una oferta concreta, no nos hizo un ofrecimiento real. ¿Qué es lo que dicen ustedes al respecto? No compartimos la descripción de lo que fue la propuesta que realizamos el viernes pasado. Nosotros creemos que sí se dio este año una situación particular diferente al resto de los años y eso parece que, puede distorsionar la interpretación. Pero lo que ocurrió fehacientemente este año es que, bueno, nosotros en febrero terminamos de pagar lo que se había acordado en la paritaria provincial del año 2019. Se venía con un esquema trimestral de actualización de los salarios, luego del aumento que se había realizado hasta abril del año pasado. Y hoy lo que estamos proponiendo es justamente, sobre todo teniendo en cuenta el contexto en el que estamos hablando, esperar el cierre del trimestre. Aún recién estamos todavía sobre el trimestre en el cual se liquidó el último aumento, es decir, el último trimestre de 2019, octubre, noviembre, diciembre. Esperemos los datos y la información que tengamos de este trimestre. La inflación está descendiendo, tenemos los números de este año, eso puede ser incluso materia de discusión a la hora de sentarnos a debatir en la próxima instancia salarial, en la próxima instancia paritaria salarial. Y obviamente que el gobierno va a hacer una propuesta, pero queremos tener justamente la información respecto al cierre de los índices de inflación, la actividad económica y obviamente la recaudación, que es un dato que en el acuerdo del 2019 fue muy sensible, sobre todo luego de agosto, donde el gobierno nacional tomó medidas económicas que hicieron caer la recaudación provincial y obviamente que pusieron en riesgo el principal propósito y objetivo que tiene el gobernador Bordet, que es cumplir en tiempo y forma con el pago de los sueldos. Claro, lo que pasa es que se entiende también la incomodidad de los docentes que dicen, bueno, pero no me van a decir cuándo me van a aumentar, tengo que esperar a trabajar 3 meses para saber cuánto va a ser el aumento. No, bueno, claro. Da inseguridad e imprevisión. No, bueno, yo creo que es más previsible esto en el sentido de que lo que se comprometa en marzo puede ser sustentable en el tiempo. El objetivo principal yo creo que es ese. Uno no puede desconocer el contexto en el que estamos hablando. Hay una situación económica que todo esto obviamente es probablemente agrave por el parate que todo esto, digo, respecto a esta parálisis que genera, la psicosis en torno al virus. También seguramente detenga un poco la marcha de la economía. Estamos en un contexto en el cual la nación está en una situación muy compleja respecto a la posibilidad de ayudar con fondos a las provincias para justamente sostener algún tipo de compromiso que asumamos con los docentes. Lo que uno dice es voluntad, sobra, el objetivo que tiene y lo comparte con lo que se acordó en la paritaria nacional, es el objetivo del 2020, sin salirnos del contexto, es que el salario docente no pierda frente a la inflación, no pierda poder adquisitivo. Eso es un compromiso, el docente puede tener esa previsibilidad de cara a los meses que vienen, comprendiendo un contexto en el cual el esfuerzo va a ser enorme para pagar lo que hoy está comprometido. Ni siquiera podemos saber o tener a ciencia cierta con qué nos podemos comprometer en los próximos meses, porque esto obviamente es muy... no podemos proyectar mucho futuro. Sobre todo también teniendo en cuenta, como te decía antes, lo nacional, que en abril, mayo tenemos la situación de resolver la problemática en torno a la deuda externa. Eso también
va a impactar de alguna manera en la provincia. Creo que como ocurre ahora con el conflicto que se dio con las entidades rurales, me parece que es momento de tener una postura muy razonable y racional respecto al momento en el que estamos atravesando. Uno no es que pide sacrificio, sino que pide prudencia para poder abordar con responsabilidad lo que se proponga en la paritaria. Me imagino los maestros lo que te está diciendo ahora, porque así como el conflicto es histórico y desde siempre, esta situación es particular, no había pasado nunca. ¿Y cómo sigue la historia ahora? ¿Hay una próxima reunión, un encuentro? Sí. ¿Está previsto? En la reunión paritaria del pasado 6, lo que acordamos fue justamente que el mecanismo que establece la paritaria. La Secretaría de Trabajo fijará una próxima audiencia en la cual nuestra intención es llevar justamente los números y ponerlos sobre la mesa con justamente una propuesta en función de eso que te señalaba antes. Bueno, hay otras cuestiones también, ya están llegando mensajes y ahí en WhatsApp las leemos también de quienes nos están viendo, porque las preocupaciones son cotidianas, cada escuela tiene las suyas, ¿no? Mi mensaje es para el presidente del Consejo de Educación, soy docente de la escuela número 4, Domingo Faustino Sarmiento. Debe ser el presidente del Consejo de Educación más joven de la historia, ¿no? No sé, creo que Graciela Bar era de mi edad cuando asumió en su primer mandato en el año 87. Ah, lo averiguó el dato. Sí, bueno, porque trabajo con ella, así que pasar a la historia. Estábamos... No, se dio de casualidad en la charla. ¿Cuántos años? ¿37? 38. Ah, ¿pero asumió con 37 o ya tenía No, ya tenía 38. Igualmente, muy joven, ¿no? Claro, estudiante de los años 90, la secundaria habría hecho en los 90. Secundaria en los 90. Víctima de la ley federal. De la ley federal y sí. No hace tanto. Por ahí es bueno eso, porque por ahí entiende un poco más la problemática de quienes hoy están cursando la escuela secundaria, no hace tanto de... Uno no desconoce... la escuela no escapa al contexto de la Argentina de los últimos 45 años. Sí. Uno no puede descontextualizar la realidad crítica que vive nuestro sistema público en general, porque justamente, como me decía recién, digamos, los 90, la dictadura y un montón de fenómenos fenómenos globales han ido atravesando y poniendo permanentemente en jaque estos espacios tan valiosos para nuestra sociedad, que son los espacios comunes que nos encuentran entre las diferentes clases sociales, que construyen la nación, en definitiva. Por eso digo, esto es una coyuntura. Obviamente que esto genera tensiones, disputas, debate, pero uno no desconoce todo lo otro y creo que la sociedad entera tiene que comprender esto porque en definitiva es una discusión hasta ideológica, si se quiere, respecto a qué queremos, qué escuela pública queremos para el futuro. Mi mensaje es para el presidente del Consejo de Educación. Soy docente de la escuela número 4, Domingo Faustino Sarmiento de Paraná. Desde que se iniciaron las clases no hemos tenido agua y tenemos una invasión de ratas. Pedimos para desinfectar y no nos dieron nada, dice María. Perdón, la escuela Sarmiento, la escuela Domingo Faustino Sarmiento número 4. Bueno, lo voy a trabajar ahora con la directora de infraestructura. Virginia, de mensajes. Sí, hay preguntas para Müller. Dice una mamá, ¿cómo se hace prevención sin agua en algunas instituciones y con partidas de limpiezas con montos tan bajos en las escuelas públicas? Bueno, conocemos que hay situaciones problemáticas con el agua aquí en la ciudad de Paraná. Estamos trabajando junto al municipio en eso. Y por el lado de las partidas de limpieza, lo que nosotros ya anunciamos es que vamos a duplicar las partidas a partir de este mes. Eso va a impactar ni bien depositemos las partidas. ¿Y cuánto les darán a las escuelas? ¿Cuánta plata? Pasa que varía según la matrícula, según la categoría de la escuela. Tenemos un monto anual de 14 millones de pesos aproximadamente y bueno, eso se va a duplicar ahora, digamos, por una decisión de este gobierno de duplicar el monto total y eso va a impactar en función de cada escuela. Veo que el gremio siempre reclama también eso. Sí. Que nunca alcanza. Obvio, sí. Y tiene que ver con la inflación también, obviamente nunca alcanza, sabiendo que es escaso el monto de uno. Bueno, veo que las escuelas públicas de gestión privada aumentan la cuota porque aumentan los elementos de limpieza, dicen. Sí, bueno, nosotros nosotros tenemos una resolución todos los años que se establece el monto que se estipula en función del subsidio que reciben del Estado. Eso tiene que estar bien justificado justamente el por qué se aumenta la... ¿Pero y quién controla eso, profesor? No, hay una dirección de educación privada, obviamente que por eso digo, tienen
argumentos muchas veces que varían en función de otros servicios que ofrecen que no son absorbidos por el Estado. El Estado generalmente lo que hace es cubrir el sistema obligatorio, digamos, de la educación, es decir, los maestros, profesores, se va incorporando a medida que, según la antigüedad de la escuela, pero si una escuela incorpora otros servicios de extensión de jornada, de otras actividades, eso obviamente puede impactar en la cuota. Otro día lo charlamos, pero yo no le veo sentido a la existencia de la educación pública y gestión privada. Yo creo que la escuela debería ser pública toda. Y es una discusión interesante para dar, sí. Hay diferentes modelos hablando en otros países y yo creo que hay una tradición en la Argentina donde la escuela pública es muy fuerte. Se dio a partir de la década del 60, digamos, un crecimiento muy sostenido de la escuela de gestión privada, pero al margen de eso yo creo que tiene que ver justamente con un riesgo que se va acentuando en la educación argentina, que es la fragmentación, claro. Esa pérdida de heterogeneidad dentro de las escuelas, sean públicas o privadas. Se está dando eso y uno está poniendo la lupa sobre eso, porque se agrava por el contexto socioeconómico, pero también se agrava porque dentro de las propias escuelas se va generando esa dinámica, y creo que ahí está el punto donde debemos abordar. Obviamente que si fueran todas públicas eso quizá disminuiría, pero también se seguiría dándose, o sea, es discutible. Finlandia, por decir, tiene todo el sistema público, sí, pero también tiene una sociedad mucho más homogénea, sí. Entonces es difícil comparar. La escuela particular, una cosa, la escuela pública de gestión privada, que el Estado subvenciona casi en un 100%, un 90%, me parece que debería revisarse. Tengo un caso ahí, se lo voy a dar después fuera de aire, porque no tengo ningún elemento concreto para asimilarlo, sí, sí, de una escuela que sacó a un alumno de clases porque no había pagado la cuota. Claro. Eso no es normal. ¿La escuela puede sacar a un alumno de clases porque no pague la cuota? Y depende del caso. Sí, lógicamente, digamos, la escuela, digamos, la comisión del apoderado legal de la escuela, obviamente que tiene potestad sobre y decisión en algunos aspectos, siempre que no vulnere las leyes educativas, la ley de educación provincial y la ley de educación nacional. Digamos, respecto a la continuidad de un alumno que no paga la matrícula, eso puede darse. Lo que no puede darse es que no se cumpla con los contenidos. O sea, ¿la escuela privada puede sacar a un alumno que no pague la cuota? Y depende de la situación, por eso digo, digamos, si es lo que establezca en los estatutos de la escuela. ¿Tiene más fuerza lo que dice la escuela, el estatuto de la escuela, que lo que dice la ley? No, lógicamente nosotros lo que sí garantizamos, la ley lo que garantiza y el Estado lo que debe garantizar es que ese alumno tenga escolaridad. Si por algún motivo no es aceptado en la escuela privada, que no sean motivos, por ejemplo, que tienen que ver con el derecho a la inclusión educativa, claro, por ejemplo, a niños, niñas o adolescentes con discapacidad, o cualquier otra situación así. En el caso de justamente que no pueda pagar la matrícula, el Estado obviamente tiene que le va a garantizar el derecho educativo que establece la ley en un establecimiento público. Es un tema también para ver, porque en épocas de crisis mucha gente se ha quedado sin... hay que verlo en casos particulares, está bueno que me lo transmitas para justamente ver por qué se da, después le pido disculpas. En la escuela Evaristo Carriego los alumnos fueron por primera vez a clases ayer, en Paraná, ¿no? En febrero comenzaron a reparar los baños y no llegaron a terminarlos por el comienzo del ciclo lectivo. Ahora solo está funcionando el baño de mujeres. Los niños y niñas deben compartir baños con asistencia de las docentes, es decir que solo hay 6 inodoros para toda la escuela. Para la semana que viene prometieron que iban a terminar los baños de los varones. Sí, lo que ocurrió fue que en el plan que se implementó durante el verano en las escuelas por parte del Ministerio de Infraestructura, muchas veces ocurre que cuando se interviene, es un plan de emergencia justamente para hacer reparaciones menores que no interfieran en el comienzo de las clases, se encuentran con imprevistos, situaciones que no estaban previstas y que se deben reparar. O sea, uno rompe una pared para arreglar algo y se encuentra con un caño. Siempre hay cosas nuevas que pueden retrasar las obras y uno obviamente que pide disculpas por las molestias que genera eso, pero bueno, me parece que es importante que esté la intervención de infraestructura para garantizar la seguridad de la escuela, sobre todo. ¿Hay una más? Sí,
A Müller le dicen en la escuela primaria, número 4, Sarmiento, de acá de la ciudad de Paraná, no hay agua, hay ratas que conviven con los niños, no hay desinfección. ¿Cómo podemos cumplir con las medidas de prevención? Pregunta. Es lo mismo, ya le habían preguntado antes sobre esa misma. Evidentemente hay una gran preocupación de parte de esa comunidad ¿La escuela educativa. Newbery también? ¿La escuela Newbery? Sí, la escuela Newbery estaba con un problema con el agua, con la cisterna. Sé que estaban trabajando desde arquitectura y acá nos cuentan que ayer a la tarde hubo clases previo al paro de actividades, pero también están pidiendo una solución en esa institución, en la escuela 22. Y desde el año pasado ya viene ese problema, es anterior a usted. Profesor, le agradecemos mucho la gentileza, le esperamos pronto por aquí ya para no hablar ni de ninguna urgencia, sino que ojalá que podamos al fin y al cabo charlar de los contenidos, de cómo nos pensamos la educación de aquí en adelante y algunas otras cosas menos coyunturales. Esperamos todos, tal cual. Muchísimas gracias, buena suerte en la gestión. Gracias. Ahora nos vamos a Antonella.